Hace un par de semanas nos enterábamos de un terremoto que causaba destrozos en el norte de Venezuela. Ayer un nuevo sismo sacudió esa zona y ya son más de 4.000 los muertos. Carolina Fuenmayor es periodista de Venezuela y reside justamente en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos. Hola Carolina, ¿cómo estás? Cristian Rao te saluda. ¿Cómo estás, Carolina? Bueno, la verdad, estoy como estamos todos aquí en Venezuela, con una tristeza infinita, una tristeza que no sabemos cómo manejarla, pero yo creo que la fe y la confianza en el porvenir es lo que nos mantiene a todos de pie y ayudando a los demás. Eso nos ha tenido muy ocupados en todo momento. Tú sabes que yo he permanecido en silencio, o sea, la radio, claro, la radio se Claro. perdió el local, se perdió todo, se perdieron vidas humanas, compañeros de trabajo, pero nos hemos abocado tanto a ayudar, a acompañar, y yo creo que eso es lo que necesita el venezolano en este momento. O sea, ¿cómo le dices tú a una madre que ha perdido su hijo? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le hablas a un señor que ha perdido la esposa, los hijos, los nietos? ¿Cómo conversas tú sobre la situación a una persona que después de tantos años de trabajo, de dedicación, y ahora, después de viejo, lo pierde todo? Todos sus bienes, su casa, sus enseres y hasta su familia. Entonces, la verdad es que yo siento que es un momento de permanecer en silencio, por lo menos en mi caso, que tengo tanto nexo con La Guaira, que he estado al aire durante tantos años en Turismo Estéreo Onda, la superestación en La Guaira, y acompañando a todos los oyentes, y siempre con buenas noticias, siempre entusiasmados, y de repente pasa esto. Entonces, hemos estado abocados más que todo a apoyar y ayudar. Hemos perdido muchos seres queridos, muchos compañeros también de radio y por supuesto tenemos que ayudarlos. A varios han quedado en la calle y ahorita tenemos nosotros que responder, ayudar y buscar la manera de que ellos estén mejor. Le cuento a la gente que justamente Carolina decíamos que era periodista, pero también es locutora y parte de la radio Turismo Estéreo 105.5 FM, ahí en La Guaira. Hace un mes tuve el agrado de compartir una entrevista para tu programa, Carolina, y hace unos días justamente nos hablamos por WhatsApp a raíz de esta catástrofe y me comentaste que el centro comercial donde estaba la radio se desplomó y el edificio de la antena también, además de haber perdido un lugar que seguramente significaba mucho para vos, también las pérdidas físicas, lamentablemente, como nos Claro. contabas, hubo un locutor de la radio que ha fallecido, creo que otra persona también. Hoy la señal de Turismo Estéreo no está funcionando, pero en el Instagram uno puede ver los mensajes de la gente que les hacen llegar su cariño. Y yo entiendo que en medio de esta situación tan dolorosa, eso es un bálsamo para el corazón, ver que hay gente que los está acompañando y que dejaron buen fruto en esas personas. Bueno, si supieras que para nosotros lo que importa ahorita no es que nos acompañen a nosotros, sino cómo puedo yo acompañar a todos esos seres que tanto quiero. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? ¿Cómo me desvivo por llevarles una esperanza? Porque yo creo que Venezuela en este momento lo que tiene que sentir es esperanza. Y sabes, si hay algo que yo le puedo dar gracias a Dios, que como periodista tengo, yo creo que más de 30 años investigando la aparición de la Virgen de Betania en Venezuela y conozco también a fondo la vida de la sierva de Dios María Esperanza, su mensajera, quien ya murió, pero cuando estuvo viva yo estuve al lado de ella investigando cada detalle de su vida. Y una de las cosas que ella nos decía era que íbamos a pasar, Venezuela iba a atravesar una noche oscura, que iba a haber gran purificación, pero que después de todo eso, y aunque muchos seres se irían del país, porque ella hablaba de que casi la mitad de la población se iría de aquí y así fue, que muchos regresarían, la mayoría regresaría, y que no vendieran su casita, que no vendieran su tierrita, porque Venezuela, después de toda esta tribulación, después de todo este sufrimiento, vendría la gran aurora, el reverdecer, y Venezuela sería ejemplo en el mundo.
Y la gente vendría aquí a ver cómo nos amamos. Y yo creo que eso, no sé si Clara, Cristian, ustedes lo han podido observar. O sea, el amor que tiene el venezolano, cómo se ha decidido por salvar vidas, no de sus propios familiares, porque una vez que consiguen sus familiares que ya están difuntos, siguen buscando, siguen tratando de salvar los familiares de otros, gente que no conocen, pero dan la vida, eso es lo bello, dan la vida por sus hermanos. Aquí uno puede ver lo que significa esa frase de Jesús, dar la vida por los hermanos, y los venezolanos la están dando en, en esta búsqueda, dentro hay un peligro inmensísimo en estas edificaciones que además tú has hablado de yo no sé cuántas réplicas que llevamos, y eso hace que sea mucho más peligroso meterse bajo los escombros, pero ellos lo hacen por amor, y por amor a un prójimo que ni conoce. Entonces yo creo que sí, que Venezuela es ejemplo en el mundo en este momento. Me siento orgullosa de ver el amor que sentimos los unos por los otros, y lo que somos capaces de hacer y de dar sin esperar nada a cambio. Porque además La Guaira ahora tiene que renacer, resurgir de los escombros. Sí. Y nosotros estaremos allí, Turismo Estéreo en este momento. Bueno, ahorita estamos abocados a ayudar a nuestra gente que quedó en la calle, que no tiene vivienda, que no tiene nada. Ahorita estamos abocados a eso y ayudar, porque también a través del movimiento de espiritualidad Betania, donde hoy día también pertenezco, gracias a esa investigación. Yo estaba en televisión cuando fui a investigar esta aparición de la Virgen, y fui a hacer un programa de televisión. Y fíjate, Clara, Cristian, que yo fui a hacer un programa que se llamaba Tip Curioso. Porque había fenómenos sobrenaturales en el lugar, y resulta que lo que conseguí fue un tesoro inconmensurable. Y eso es lo que a uno le ha enseñado a tener más amor, más caridad por sus hermanos, haber conocido que la Virgen se hizo presente en ese lugar. Eso está ya comprobado y aprobado. Pero hay un movimiento de espiritualidad Betania, que también tienen un centro de acopio, se han organizado de manera extraordinaria, y a través de ese centro están llevando comida, están llevando, por ejemplo, uno de ellos tenía un galpón, era su negocio, un galpón lleno de ferretería, lo vació, lo montó en camiones y lo mandó a La Guaira, todito. Entonces, yo creo que esto ha sido un sufrimiento infinito, pero un aprendizaje infinito también. Y yo siento que sí, que Venezuela está demostrando de lo que está hecho el venezolano. Sí, la realidad es que cuando uno lo ve en las noticias, ¿no? Ve esa fuerza, ve ese amor, ve como muchos venezolanos que viven en otros países, médicos, por ejemplo, deciden volver para ayudar. Yo justamente el otro día escuchaba el testimonio de un médico que decía, es mucho lo que mi país a mí me dio y yo en este momento quiero estar acá, y volvía desde ese otro país en el que vivía para ayudar y para dar todo por Venezuela en este momento. Así que la realidad es que, como vos decís, en el medio de todo ese dolor se ve ese corazón y esa fuerza tan grande que tiene el pueblo venezolano. Así es, así es. Y hay algo muy bello aquí también. Yo quiero reconocer que de todas partes del mundo han venido a ayudarnos, y tú ves al pueblo recibiéndolos a todos, los hemos recibido con tanto amor, con tanta emoción. ¿Qué necesitas? Aquí tienes agua. Gente que ha perdido sus seres queridos, gente que está en el dolor y en el duelo, pero eso no evita que tenga gestos con aquellos que tienden la mano hacia nosotros. Han venido de todas partes del mundo, y entre ellos ha venido un grupo argentino, y uno de los testimonios que me llegó al alma fue precisamente de un argentino, creo que se llama Matías, que decía que normalmente en los grupos de rescatistas viene un momento que se llama el quiebre. Para eso ellos tienen psicólogos que los van manejando a lo largo de estos rescates y todo. Pero que él nunca imaginó que el quiebre vendría con el primer rescate. Y no es que rescató a nadie vivo, sino que él dice que cuando llega por fin al cuerpo de la persona que iba a rescatar, era un señor.
toma el cuerpo del Señor y se da cuenta que debajo de él hay una señora que él estaba abrazando. Luego toman el cuerpo de la señora y ven que debajo de ella hay un cuerpo que ella estaba abrazando, que era el hijito. Y luego ven que debajo del cuerpo del hijito, él estaba abrazando a su perrito. Entonces, dice él, este argentino que ha venido a ayudarnos a rescatar, bueno, sobrevivientes a estas alturas, sería un gran milagro, pero los milagros existen, yo creo en los milagros. Pero él decía que el rescatado fue él, porque aprendió algo muy grande, que cuando él regrese a su casa, no va a perder un instante de abrazar a su esposa, de abrazar a sus hijos, de estar en familia, que la familia, y eso lo decía mucho la sierva de Dios, María Esperanza de Betania, la familia es lo más grande que tenemos, y la reconciliación, que es la advocación de la Virgen de Betania, es comenzar por esa reconciliación con la familia. Y una vez que tú te reconcilias con los tuyos, te reconcilias primero con Dios, con los tuyos y después con los que están alrededor, y ahí se forja una sociedad. Y una sociedad que vive en la fe y en el amor de Dios progresa de manera extraordinaria. Pero ella sí veía, y tengo fe y confianza, que Venezuela saldría de los escombros, que iba a reverdecer, que iba a progresar, y esa fe por lo menos a mí me mantiene mucho, me da mucho ánimo, mucha voluntad para seguir adelante. Sí, justamente cuando te escribí a raíz de esta catástrofe que sufrieron, me quedé con tu mensaje que me decías: con sus oraciones y la ayuda de Dios todo se supera. Y a veces me pasa que yo soy mucho de quejarme por cosas que no tienen la magnitud de esto, pero ni de casualidad. Y cuando veo testimonios como el tuyo, como de otros venezolanos, que me ha pasado también una alumna que es venezolana y me dijo, no, pero con el favor de Dios todo va a estar bien, o mi familia está bien, algo así, pero me quedo eso, con el favor de Dios, y digo, wow, qué bárbaro que en medio de un contexto en el cual podrían despotricar contra la vida, tienen presente a Dios y hasta lo ven como su padre, como su aliado que los acompaña en esto, y no como un enemigo que les mandó todo esto. Por eso también rescato esto de los venezolanos en general, que son personas con una vida de fe y una espiritualidad y un corazón muy, muy, muy grande. Oye, de verdad que muchísimas gracias, Cristian. Yo también quiero mucho a los argentinos. Sabes que allá hay una sede de Betania. Allá está, Betania tiene sedes en diferentes países del mundo, y uno de los países donde está Betania es en Argentina. Entonces, bueno, nada, estoy feliz de que puedan compartir ustedes conmigo este sentimiento de solidaridad, de amor y de reconciliación, porque si hay algo que nos ha unido a todos los países del mundo, de todas partes del mundo han venido acá. Y si hay algo que nos ha unido ha sido este dolor. Entonces el dolor nos ha unido en amor. Y eso nos enseña que el mundo es bello, aunque a veces parece que tiene cosas tan terribles, ¿verdad? Pero tenemos que ver que el Señor nos ama en cada uno de esos seres que ha venido aquí. Y cuando uno ve los videos de cuando regresan a su país, están todos los venezolanos en el aeropuerto dándole las gracias, entregándole rosas, mensajes de solidaridad, de agradecimiento infinito. Y de verdad que me siento muy conmovida, porque siento que este terremoto se ha convertido en un movimiento de amor, de solidaridad, de unión, de reconciliación y de esperanza para la humanidad. Gracias por tu testimonio, Carolina. Y bueno, te cuento, seguramente sabes, pero desde acá, desde Argentina, mucha gente colaboró a través de Cáritas Venezuela y tiene la posibilidad de seguir haciéndolo durante todo el mes de julio, con lo cual quiero que también lo sepas, que los argentinos estamos con ustedes y que hay mucha gente que está colaborando también económicamente con esta causa, además de con la oración. Muchas gracias, Carolina, por este contacto con Yo Quiero Verte, y bueno, y que estés bien. Buena vida y seguimos hablando. Gracias a ustedes, Clara, Cristian, un abrazo gigante desde Venezuela. Turismo Estéreo va a resurgir, estamos trabajando para eso,
y los tendremos nuevamente invitados en nuestro programa para dirigirse a ese pueblo heroico de La Guaira. Dios quiera, muchas gracias. Buen fin de semana, Carolina. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo grande. Pasaba Carolina Fuenmayor, periodista, reside en La Guaira, Venezuela, y nos contaba un poquito sobre todo lo que está pasando, lo que vino pasando y lamentablemente sigue pasando ahí a raíz del terremoto, y también un mensaje de fe y esperanza para la humanidad.